Muy buenos días. Buenos días a todos. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos también los que nos ven en la transmisión. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a iniciar con la enseñanza de hoy. Si ponemos la primera lámina, por favor. Ahí está, dice un carácter varonil en las manos de Dios. Es ya la parte 4, ya está esto pasando a la parte final. Hay muchas cosas más que hablar de David, pero pues algo que caracterizó a David fue ese carácter varonil, esa valentía que tuvo, ese arrojo, esa pasión, eso que lo impulsó, ¿no?, en las guerras, a derrotar a sus enemigos y a no claudicar cuando todo estaba en su contra. Y después veremos más de esa valentía cuando tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado. Porque, ¿sabe?, mucha gente por eso luego no se arrepiente, no llega a un profundo y verdadero arrepentimiento porque le tiene miedo a las consecuencias, a enfrentar todas las consecuencias. Aquellas personas que han robado cosas, que han sustraído de su trabajo cosas, ¿qué pasa? Pues no quieren reconocer a Dios. ¿Por qué? Porque un día van a tener que decir, oye, yo robé. Y eso les puede traer consecuencias terribles, ¿no? Y todo eso ha frenado a muchas personas. Enfrentar las consecuencias del pecado frena, hace que mucha gente se eche para atrás, que no busque a Dios con sinceridad, que no proceda, ¿no? Viene Dios, te habla fuerte con su palabra, te dice un mensaje muy fuerte, pero cuando llega el momento de decisión, ahí la gente se frena y dice, ay, es que yo sé lo que puede pasar, y le tiene miedo a eso. Bueno, David enfrentó con valentía las cosas que pasó. Ya lo veremos en su momento. Ahorita pues estamos revisando esta parte de su carácter y en medio de las luchas. Muy bien, vamos rápido a unas láminas que traje. Siguiente, por favor. Ahí está, mire. Dice, los niños que vienen de hogares sin padres, aquí en esta parte, nada más aclararle, no se refiere a mamá y papá, solo a papá. Estas estadísticas están basadas solo cuando falta el papá, el hombre en casa. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Bueno, hay un 63% de suicidio en adolescentes. Entonces no es cualquier cosa, ¿verdad?, que el papá falte. No, pero es que el papá es así, que mejor. Bueno, estas son lo que han investigado algunas personas. 63% hay de suicidio en adolescentes, 70% de adolescentes en instituciones del Estado, es decir, el 70% de adolescentes que no tienen, que no tuvieron a su padre, terminan en alguna institución del Estado. Llámese casa hogar o llámese un orfanato, llámese lo que quiera. Ahí va a quedar eso. ¿Por qué? No estaba la figura varonil ahí. Entonces, qué importante es, ¿no? Qué importante es. A lo mejor alguien dirá, a mí no me pasó. Bueno, hay excepciones, ¿no? Pero al menos la estadística dice el 70% es alto de una persona que crece sin un padre, sin la figura paterna o que esté ausente. Pasa eso. 71% de los embarazos de adolescentes, eso es lo que se ha descubierto, es alto. Y todas estas cosas tienen una cosa en común. No está la figura varonil en casa. O está físicamente, pero no está realmente haciendo su función. Y eso es también lo que pasa en algunos hogares, ¿no? Donde el padre sí está físicamente, pero pues es como un fantasma, ¿no? No lo ubican, no lo conocen, no lo ven, todo el día en el trabajo, llegan las noches y los hijos no pueden ver eso. 71% de los que han abandonado la secundaria es por causa de de la falta de padre, ¿no? Siguiente lámina, por favor. 75% de niños en centros de abusos químicos es por falta del padre. 85% de los adolescentes en prisión tienen en común eso.
el 85% de niños con problemas de comportamiento, ¿no? Hoy en día se ha desatado mucho es que mi hijo tiene este trastorno, lo que tiene es que no tiene luego un papá presente. Bueno, no es así como, ya, esto es real, pero es una estadística que te dice, puede ser esta fuerte influencia, la falta del padre ahí. 90% de niños sin hogar y que se han ido de sus casas es por la falta de figura masculina. Se van, se huyen, ¿no? Y dicen, esto ya no es para mí. A lo mejor había puras mujeres ahí que no podían poner o no lograban poner ese orden necesario. Por eso, si usted es una mamá, ¿no?, sola, por las circunstancias que hayan sido, usted necesita mucho a Dios. Necesita a Dios con tanta fuerza, porque sola va a ser muy difícil mantener, sobre todo si está criando hijos varones. Se le van a escapar, ¿no? Van a ser un desastre. Bueno, no lo digo yo, son las estadísticas que ya están. Usted necesita fuertemente a Dios, el Padre de todos, para que pueda hacer esa función. Y si usted no está sola, está casada, pues necesita que Dios ayude mucho a su esposo para que haga la función clara y específica y no se den este tipo de cosas. Muy bien. Dice Génesis 3:17, siguiente lámina, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí está el primer hombre, ¿no?, en la historia, el primer hombre, y mire las palabras tan fuertes que vienen. Maldita será la tierra por tu causa. Ojo que no está diciendo lo que a veces la gente interpreta como, no, desde Adán el trabajo es malo. No es cierto, Dios no está maldiciendo el trabajo. Usted lo puede leer, está con letras negritas, el trabajo no es malo, no es maldito. Dios no dijo que eso era malo. Desde antes que Adán cayera, ya Adán tenía un trabajo y era algo especial. Dios formó al humano, al ser humano para trabajar, y en eso hay un disfrute enorme, grande. Pero hoy mucha gente no dice, por culpa de Adán tengo que ir a trabajar. Pues no es. ¿Qué está haciendo Dios? Está maldiciendo la tierra. Ahora, ¿qué tan fuerte fue lo que hizo Adán y que destruyó, ¿no?, todo, y que nos ha alcanzado estos días? Que Dios pronuncia una maldición tan grande, porque aquí no fue un profeta, amigo, no fue cualquier persona, fue Dios el que está diciendo, maldita será la tierra, maldita será la tierra. Y luego todavía viene ahí la traducción, por tu causa. Y va con todo contra Adán. Y esas palabras no están con Eva. Amado amigo, nos está tocando a los hombres una fuerte carga y responsabilidad como no tienes idea, desde esos tiempos. Y Dios, como sabía quién había creado, sabía toda la carga de Adán, está apuntando con toda la fuerza y diciendo, maldita va a ser la tierra. ¿Qué hiciste? Y es por tu causa. Así que no es un juego ser hombre, no es un juego ser varón, no es cualquier cosa que hoy salga usted y diga, yo voy a hacer lo que quiera, y es una cosa tremenda. Se maldicen muchas cosas. Vimos la estadística, vimos todo lo que arrojaba, vimos que cuando uno se desenfoca, ¿no?, del propósito que Dios trajo para nuestras vidas como hombres, la tierra es maldecida, ¿no?, de una manera tremenda. Y Dios todavía dice, por tu causa, porque no eres hombre. ¡Qué palabras! Bueno, ¿qué fue lo que hizo Adán, no? ¿Qué fue lo que hizo Adán para que Dios hiciera esto? ¿Dónde estaba el liderazgo de Adán en ese momento? ¿Dónde estaba? Bueno, sigo con unas pocas más de estadísticas y entramos de lleno. Siguiente, dice, los niños de hogares sin padres tienen menos habilidad de retrasar la gratificación sexual. Quiere decir que a falta de papá, los hijos varones pierden o tienen menos dominio propio, ¿verdad?, para
ese placer sexual que están buscando. Falta el padre y se van a retener. No es una ley, pero muchos jóvenes van a tener menos dominio propio, dice, y tienen un pobre control de sus impulsos y de la cólera. ¿Ha visto adolescentes, jóvenes llenos de ira, golpeándose eso? Falta un papá. Aquí me resuena, yo traía una historia en una lámina, pero híjole, es tanto lo que tengo que decir que a veces tengo que recortar, pero le voy a decir esto. Hace tiempo en un país de África hubo un problema con una sobrepoblación de elefantes, una sobrepoblación. Entonces los que estaban estudiando el ecosistema dijeron, hay de dos opciones. Número uno, tomemos a elefantes que están excediéndose de la población normal y matémoslo, así, acabemos con ellos. O número dos, reubiquemos esos elefantes en otro lugar y listo. Entonces optaron por la más pacífica. Tomaron elefantes jóvenes y los mandaron a otra zona, a otro ecosistema, los reubicaron, ¿no? ¿Qué pasó? Que esos elefantes jóvenes que fueron insertados en las otras áreas empezaron a destrozar y a matar a otros elefantes, y mataron rinocerontes y mataron otros animales, y estaban y decían, ¿y ahora qué hacemos, no? Investigando, dieron con la clave y lo solucionaron así. Trajeron elefantes viejos y los insertaron con los jóvenes donde estaban, y esos se encargaron de todo. ¿Qué concluyeron? Fíjese, en el reino animal, ¿qué concluyeron? Que los elefantes machos podían controlar, dirigir, conducir la conducta de los elefantes jóvenes, y eso era necesario para ese ecosistema. ¡Qué tremendo! Bueno, amigo, eso lo vemos también aquí. Si los hombres están haciendo su trabajo de liderazgo, no va a haber problemas, pero muchas de las causas que hay alrededor de lo que está pasando, de lo que vimos en las estadísticas, es porque no hay figura varonil, no están haciendo su trabajo, no están poniendo las líneas correctas, por donde los límites exactos, ¿no? Las cosas indicadas como se debe. Hay padres autoritarios, hay permisivos, pero no están haciendo la función correcta de impulsar, de ayudar, de formar hombres y levantar una nueva generación de gente útil, ¿no? Útil. ¿Y qué pasa? Pues el pandillerismo y tantas cosas que hay, ¿no? Violencias. Muy bien. ¿Qué más? Siguiente lámina, por favor. Dice, abuso de drogas, alcohol y tabaco. Los niños que viven separados de sus padres son 430% más propensos a fumar cigarrillos en su adolescencia que los niños que han crecido con sus padres en la casa. Ya nada más, 430%, ¿no? Está alto, no es cualquier cosa que usted nada más porque, sí, ya deshice mi hogar. Bueno, yo espero que lo haya hecho con el respaldo de Dios, que usted, si un día deshizo su hogar porque Dios le indicó, porque había que separarse, que lo haya hecho en el respaldo de Dios, y no porque diga, no, es que yo voy a hacer esto. Bueno, se vienen consecuencias, ¿no? Siguiente. El género es el mejor predictor del comportamiento criminal. Los hombres cometen más crímenes y las mujeres cometen menos. Esta distinción se mantiene a través de la historia, en todas las sociedades, en todos los grupos y para casi cada categoría de crímenes. Son los hombres los que más afectan, y pues es que está faltando el liderazgo. Qué tremendo, ¿no? Que seamos a través de la historia los hombres los más criminales de todos. Ahí van las barras de estadística. Siguiente, porfa. Ve, ahí está esa gráfica. Lo de azul es los masculino, lo de rosa los femeninos. Y 4 de 5 de los ofensores son hombres. Vean nada más que pues la llevamos de gane sobre las mujeres en ser criminales, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor, siguiente gráfica. Esta está en miles.
La barra azul es de los hombres, la barra rosa de las mujeres, el de arriba es robo y manipulación de bienes robados. ¿Quiénes roban más? Y eso, mire, no que las mujeres no lo hagan, pero mire cómo se desborda, ¿no? Delitos de drogas, violencia contra la persona, robo con fractura, daño criminal, robo, delitos sexuales. Aquí parece que no hay ninguna mujer, ¿no? Claro, sí las hay, pero en la barra no sobresale tanto como los hombres y otros delitos procesables. Bueno, sí queda claro que hay un problema tremendísimo, lo hemos estado viniendo, estudiando, hay un problema fuerte. Creo que cuando dice Dios con mucha fuerza a Adán, ¿no? Maldita será la tierra por tu causa, no está diciendo cualquier cosa. Así que, amado, necesitamos a Dios. Y si usted dice, no, yo puedo, ojalá y vaya bien en tu vida, ¿no? Y que seas de esa parte de porcentaje que la libre. Pero necesitamos a Dios en esta dirección y en esta parte. Ahora, ya estamos en la número 4 de estas enseñanzas de los varones. Y todo esto es un momento de definición. ¿Qué es esto, amado amigo? O sea, lo que está haciendo Dios con estas enseñanzas de la varonilidad es llevarnos a una definición en nuestra vida. Hay enseñanzas, si usted se da cuenta, que lo que hace es alimentar nuestra fe, ¿no? Como cuando hablamos de cómo Dios fue el pastor de David. Hay momentos donde Dios lo que hace es exhortarnos, marcarnos un pecado. Ahora estamos en un tipo de enseñanzas que apuntan a una cosa, definición. Y una definición en el ser humano es cuando llega uno a una bifurcación entre dos caminos, ¿no? O voy para acá o voy para allá. O tomo la decisión de buscar a Dios y en Él encontrar las fuerzas y ser un hombre con liderazgo, responsable y todo lo que apunta. O tomo la decisión de seguir igual en mi vida y cosechar todas esas consecuencias que hemos hablado. Estas enseñanzas son de ese tipo, de definición. Todo a eso ha apuntado. Tal vez no hemos hablado mucho de la fe, aunque Dios nos alimenta, ¿verdad? En su palabra no regresa vacía y hace lo que Él quiere y a veces nos ha fortalecido, pero han sido sobre todo enseñanzas de definición para que uno tome una decisión y diga, bueno, ya voy a hacer algo. Y estas de definición van para todo tipo de hombre, sea cristiano o no sea cristiano. Si no es cristiano, pues para que tome la decisión y diga, ya, no voy a poder, solo voy a poder en Dios y necesito esto. O dos, si es cristiano, para que diga, oye, ¿cómo está mi carácter? ¿Cómo estoy delante de Dios? O sea, tal vez ya no estoy practicando el pecado, pero soy una persona varonil fuertemente con el carácter de Cristo y he enfrentado cada una de mis responsabilidades como se debe. No, Dios me está llamando a definirme. Muy bien, y también para quiénes son, para las mujeres. Hermano, pero si le he hablado a los hombres, pero hemos quedado que Dios ha exhortado que se porten todos varonilmente. Y a las mujeres les ha hecho un llamado, si es cristiana, igual, a decir, oye, tengo que pararme por Dios, y eso implica un carácter fuerte, y eso implica enfrentar, y eso implica no confiarme en mis sentimientos, y eso implica empujar con todo. Y si no es convertida la persona, amada amiga, que estás, pues te llama a una definición, a que enfrentes este camino que no es sencillo, que no es fácil, que desanima, que hay obstáculos enormes, que hay desánimos tremendos, que hay todo tipo de pruebas, pero que cuando Dios te dice, pórtate varonilmente, viene su ayuda, viene su ayuda. Muy bien, oremos a Dios y entremos con fuerza a estos, pues, últimos temas que estamos hablando de esto. Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos has hablado, enseñado, y también lo que nos has fortalecido. Te pido, Señor, que nos ayudes a enfrentar ese momento de definición, a que cada uno aquí de los presentes, Señor, se levante, no en un momento emocional, Señor, de
de nada más porque hoy sentí algo, sino de verdad en formar un carácter, un nuevo hombre, Señor, que tú formes en nosotros. Y en que tú, Señor, también, aquel que aún no se ha entregado a ti, se entregue con valor, con valentía a un Cristo que lo dio todo. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a la primera cosa. Ahí va. Habíamos estado hablando de que en la esencia de para ser varón era tener una confianza de que Dios va con nosotros, de hacer su voluntad y de que hombres siguen a otros hombres. Y ahora quiero hablarte de esto importante. ¿Dios creó al hombre? ¿Para qué? No sé si te lo habían dicho alguna vez. A lo mejor, o sea que Dios me puso para que yo mande. ¿Te puso para liderar? ¿En serio? Sí. Y te creo así. ¿Qué ha pasado? Que el pecado, la distorsión, lo malo que entendemos de Dios, nuestras malas decisiones han venido a echar eso hacia abajo de una manera tremenda. Y a veces ni se gobierna en la casa, ni se lidera ahí. A veces ni eso, ¿verdad? Ni eso pasa. Pero ya de entrada este mensaje cobra algo importante. Si eres hombre, yo creo que hasta te acomodaste en tu lugar y ¿a poco yo califico para...? Dios te creó al hombre para liderar, no para ser un macho, ¿no? Liderar no es ser un macho que va a ver quién grita más en casa, ¿no? ¿Quién levanta más la voz en casa? No, eso no es liderar, lo vamos a entender. Ni para ser un afeminado. Dios te creó para liderar. Y cuando eso no se cumple, cuando los hombres no están liderando como se debe, la tierra se viene abajo y ya ves todo lo que hay en los hijos y cómo se meten a las drogas, los adolescentes, todo lo que hay, y la tierra sufre porque no se levantan los hombres. Muy bien, siguiente lámina. Dios creó al hombre ¿para qué? Para ser como Cristo fue cuando caminó aquí. Así de fácil, así de sencillo. Dios creó al hombre para ser como Cristo. Él fue nuestro ejemplo o sea, que la mejor forma de ir restaurando este concepto que este mundo ya tiró. ¿Te acuerdas que hablamos de la deconstrucción del hombre y cómo piezas de Lego se quitaron y luego se formaron? Bueno, ¿quieres retomar? Apunta a Cristo. No apuntes a mí, no apuntes a una persona, no, apunta a Cristo. Para eso necesitas tú la Biblia y estudiarla a fondo y estudiar la vida de Cristo y en cada momento someterte a ¿qué es lo que Cristo haría en este tiempo, en mi lugar, si estuviera aquí? ¿Cómo enfrentaría eso? Eso se llama carácter. Y Cristo es el mejor modelo. Podríamos aquí pasar con muchas enseñanzas de esto, pero la solución es muy práctica para ti. Toma la Biblia y empieza a ver la vida de Jesús y empieza a estudiar el carácter de Jesús, cómo enfrentó a unos, cómo enfrentó a otros, cómo tuvo tacto para unos. ¿Por qué? Porque él no era un macho típico mexicano, no, tuvo un tacto especial para unos, los trató con ternura y a otros con toda firmeza, y cuando tuvo que enfrentar las cosas más difíciles y ir a la cruz, la enfrentó con la cabeza firme. Ese es Cristo y ese es nuestro mejor modelo. Aquí está la clave de muchas cosas. A mí me falta llegar al carácter de Cristo. Creo que aquí todos los que estamos nos falta para llegar a ese carácter, pero las buenas noticias es, ahí está el modelo. Dios lo trajo a la tierra, lo trajo y nos está enseñando a caminar y a saber qué hacer en cada momento. Muy bien. Dios creó al hombre para ser como Cristo y para ser un líder siervo, porque así fue Jesús. Un líder siervo, un líder que inspira a otros a seguirle. Un líder que cuando tiene hijos y tiene una esposa, estos lo admiran. Dígame si no admiraron a Jesús las personas de su época y luego las de otra y las de otra hasta este momento. Jesús inspiró a otros a ser admirado. Y ese movimiento lo origina un hombre. Y como hemos dicho,
atrajo a 12 hombres y de ahí otros hombres y trajo también a mujeres. Y seguramente las mujeres lo que veían era por primera vez a alguien con autoridad y que me sabe dar mi lugar y me trata bien y no me gritonea como quizá el que me está gritoneando en mi casa, pero este es un hombre de verdad. Y muchas mujeres lo siguieron. Ese es Jesús, un líder siervo que inspira a otros a seguirle, que cuando tienes... Y ahora es bueno que uno se vaya planteando algunas cosas para ir aterrizando. Si uno como hombre es un buen líder, tú estás inspirando a tus hijos y a tu esposa también. Y debería de pasar esto, te deberían de admirar en casa. Es un buen termómetro y aquí creo que es una puñalada fuerte, pero pues hay que decirlo, ¿no? Es un buen termómetro cuando uno dice, en mi casa, mis hijos me respetan, me admiran o todo lo contrario. Mi esposa me respeta, me admira o todo lo contrario. Qué tremendo, ¿no? Alguno dirá, no estoy casado ni tengo hijos. Bueno, pero entonces, ¿qué tendría que hacer? Ve, ¿realmente en tu trabajo, en lo que haces, la gente te admira por cómo eres? Porque eso es lo que hace un hombre. Empieza su liderazgo y lo empiezan a admirar. Y lo empiezan pues a observar y a ver y a decir, yo quiero ser como él. Despunta para esto. Y empieza a atraer a otros y los engancha yo quiero ser como él. Es un buen termómetro que uno y si uno se halle falto, pues amigo, vayamos a Cristo. Va a ser así como la señal, vayamos a Cristo, retomemos las cosas, rompamos lo que estamos creyendo, los moldes en los que estamos acostumbrados y volvamos a ver el diseño original y es Cristo y en Él encontremos otra vez fuerzas. Algunas ideas distorsionadas de un liderazgo, porque hoy cuando hablo de liderazgo la gente piensa muy mal. Bueno, pensamos a veces que si se promueve a alguien de presidente de una compañía, es cuando entonces somos líderes. Eso es lo que la gente piensa. Sí, líder es el que es el presidente de la compañía. Y yo te voy a decir una cosa, absolutamente no. Porque en esa compañía puede haber gerentes que son mucho mejor que ese presidente. Y eso ha pasado. O sea, liderazgo, como lo vamos a entender, no tiene que ver con el que está arriba en una empresa, porque a veces, no siempre, a veces esa persona no es capaz, pero está ahí por palancas, por lo que tú quieras, pero no es capaz. Y en los que sacan el trabajo adelante o la compañía son los que están abajo, ¿no? Los gerentes, los que se mueven, y el que está hasta arriba no hace nada, a veces. Entonces el liderazgo no tiene que ver con esa posición. El liderazgo no tiene que ver con un título o con el poder que se tenga. Este mundo sí lo plantea así, pero no tiene que ver con posición, título o poder económico. No, si fuera así, Cristo no sería un líder. A ver, pensemos. ¿Cristo tuvo poder económico? Pues no. Tampoco tuvo títulos, era un carpintero. Pero tampoco tuvo una posición ni política ni nada. Andaba ahí. Y fue un líder. Este mundo nos ha enseñado como a poner nuestra idea de que el liderazgo tiene que ver con esas cosas, pero vea usted lo que es un verdadero líder. Cristo es un verdadero líder y nada tuvo que ver con eso, con poder económico, empresas, estar hasta arriba en algo. Entonces, cuando yo te digo que Dios te creó como un líder, no estoy hablando de que tú vas a tener una empresa y Dios te diseñó para que tú hagas con ella grandes cosas. No estoy hablando de eso, ni que vas a salir de aquí con una bendición económica. No, te estoy hablando de un carácter. Eso es lo verdadero de un liderazgo. Lo verdadero de un liderazgo. Siguiente lámina. El liderazgo tiene que ver únicamente con el carácter de la persona. Eso es lo único que tenía Cristo, su carácter. Eso tenía. Es más, él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, no tiene nada.
Es más, hasta le instruyó a sus discípulos, cuando los mande, ni se lleven nada, ni carguen con nada. Ustedes no tienen nada. Los mandó con la fuerza y el poder del Espíritu, ¿no? Y con lo que había hecho Él en ese tiempo, y tratar con el carácter de ellos y enseñarles con su ejemplo muchas cosas. Y ahí fueron los discípulos a aprender en medio de toda esa situación. Entonces vea lo que es un liderazgo. Alguien que es pues como Cristo. Y sí es cierto, a todos nos falta, pero ¿estás luchando por eso? ¿Estás luchando porque tener un liderazgo así? Bueno, un liderazgo que tiene que ver únicamente con el carácter es donde el carácter no está, no hay liderazgo. Donde el carácter no está, no hay credibilidad. Donde no hay credibilidad, no hay seguimiento espontáneo, porque puede haber seguimiento forzado. ¿A qué se refiere, hermano? Cuando hay un hombre sin carácter, los que están a su alrededor no le creen. No hay credibilidad, no hay confianza en esa persona para seguirle y para hacer. Pero si usted ve que de repente lo empiecen a seguir, es quizá porque los está forzando, como los líderes políticos que son autoritarios, ¿no? O que a base de una opresión fuerte, pues hago que me sigas. Pero aquí estoy hablando de un liderazgo al que tú sigues por confianza, porque te atrae, porque esa persona te llegó a inspirar confianza y tú dices, sí, voy a hacer lo que dice. A ese, cuando no hay carácter, no hay credibilidad, no hay confianza, y puede haber seguimiento, pero no el espontáneo, no el natural, sino el forzado. Muy bien, ¿cómo está su familia? ¿Usted tiene un liderazgo forzado, donde las cosas se hacen y se dicen porque usted manda y si no, grita o levanta la voz o amenaza? ¿O su liderazgo es porque confían en usted, en su casa, sus hijos, su esposa, y dice, sí, voy a hacer esto? Y les dices, y hasta sus ojos en tu familia se iluminan y dicen, sí es cierto, voy a hacer eso, voy a hacer lo que me dices. ¿Cómo está el liderazgo en su casa? Ahí empieza usted a identificar, híjole, o en su trabajo, ¿lo siguen a usted porque de veras les inspira confianza, o lo hacen nada más porque pues no hay de otra, hay que obedecerle, pues? Y cuando la gente o cuando no estás, ahí sale a relucir, obedécele, pero pues ni modo. ¿Cómo está tu liderazgo? Ahora, si no está bien, está faltando el carácter de Cristo ahí. Está faltando que generes credibilidad, que generes confianza, que generes esas cosas que a la gente le atrae, que dice, pues yo puedo depositar mi confianza en esta persona. Sí, me entusiasma, lo voy a hacer. Muy bien. ¿Qué más? Pensamos que el ser líder es también alguien que se respeta más. Y el respeto o el honor tampoco tienen que ver con eso. Tampoco tienen. Hay en este mundo quien a Cristo lo siguió con todo su corazón, pero hay gente que no lo respetó. Que no lo respetó. Y que lo llevó a la cruz, de hecho. Entonces, fíjate que tiene que ver entonces con un carácter profundo. Ahora, veamos esto. Mateo capítulo 20, verso 26 y 28 dice, Jesús estableciendo principios para el hombre en su liderazgo. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder, entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Estoy usando una traducción diferente a la Reina Valera 60. Pero ve ahí, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. ¿Cómo? No, eso va en contra del machismo mexicano.
No haz que un macho mexicano se ponga a lavar trastes, que le sirva a los demás, ¿no? Que se ensucie las manos un poco en la cocina, no. Bueno, esto que está diciendo Jesús está atentando contra todo eso. Está diciendo, ¿quieres ser un líder? Tienes que servir. Tienes que servir y tienes que ser el que más sirva en tu casa. Hombres que estamos aquí, queremos apuntar hacia Cristo, pues tienes que ser el que más sirva, el que más esté ahí. Y vamos a ver más cosas importantes que tenemos que hacer en casa para liderar bien, como Cristo enseñó. ¿Qué más? Siguiente lámina. Fíjate bien, dice, los verdaderos líderes, ¿qué? Sirven y sufren. Sirven y sufren. Están convencidos de que en esta sociedad hay personas con necesidad. ¿Por qué un líder sirve? Porque está convencido de que en esta sociedad hay gente con necesidad y ellos se capacitan y tratan de suplir esa necesidad. ¿Sabes cómo vive un verdadero hombre en su casa? Se vive preguntando, ¿qué puedo hacer por mis hijos, por mi esposa, por esta persona? ¿Qué puedo hacer? Yo puedo hacer algo. Yo puedo hacer algo. Así vive una persona con un liderazgo y hace y sirve y se entrega y da. Vive preguntándose, ¿qué puedo hacer? ¿Se ha usted preguntado eso todos los días por su esposa? ¿Qué puedo hacer por ella? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo guiar? O a lo mejor ni siquiera sabes qué necesidad tiene tu esposa. ¡Qué tremendo! A lo mejor ni siquiera dices, ¿necesita algo? ¿Quién sabe? ¡Qué triste liderazgo! Pero el líder verdadero sirve porque vive pensando, ¿cómo puedo suplir esta necesidad en esta persona? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ella? Y empezando por los de mi casa. ¿Les puedo ayudar en esto? Bueno, yo no sé mucho en la escuela, no tuve muchos estudios, pero sé esto. Les voy a dar esto, creo que lo necesitan y me voy a aplicar en esto. Eso es ser un líder. Entonces, ¿por qué un líder sirve? Porque está pensando qué puede hacer. Y vea usted el ejemplo de Cristo. Cristo se la pasó así, o sea, casi despertaba para resolver la necesidad de una cantidad de personas. Y no solo a ellos, a todos, a sus discípulos, a la gente, a los que lo acompañaban. Una de las partes que a mí más me impresionan, ¿sabe cuál es? Es la siguiente. Colgado Cristo en la cruz, a punto ya de morir, llevando horas, y en ese momento dijo, Juan, ahí está tu madre, ahí está tu hijo, madre, María, no te quedas sin la protección de nadie, porque en ese tiempo quedarse viudo era terrible, y luego quedarse sin la protección de los hijos también, y él estaba proveyendo para María una persona que iba a ayudarle, que iba a velar por ella hasta su muerte. O sea que Cristo hasta el último suspiro agarró y dijo, ¿cuál es la necesidad de ella? Esta, la suplo. Y la suplió, amigo. ¿Sí se da cuenta? Eso es ser. No estoy hablando de poder, ni de empresas, ni de nada. Estoy hablando de ese empuje, ese carácter formado a través de pruebas y cosas que nos muestra Cristo. Y cómo nos estamos preocupando por servir a alguien. Para eso, pues nuestros pensamientos tienen que dejar de ser egoístas y solo estar pensando en mí, en lo que me pasa, en mis problemas, y tiene que empezar a abrir un mundo hacia afuera. Para eso tenemos que abandonar nuestro pecado, porque el pecado es ese deleite en el placer, y nuestras amarguras y nuestros odios y rencores, y despojarse de todo eso para que entonces abras tu mente y puedas servir de verdad y vivir como Cristo. Si no, por eso Dios llama al arrepentimiento genuino y verdadero, no como un método religioso, sino pues para de veras tener una vida diferente y emprender algo muy diferente en Él, una nueva vida. Una nueva vida. Ahora también dice ahí que los verdaderos líderes sufren. ¿Por qué se sufre cuando es un verdadero líder? Porque deben tener tolerancia con aquellos que son más débiles que ellos. Deben tener paciencia.
Se sufre porque están dispuestos a pagar el precio, porque están dispuestos a ir la milla extra, porque no son los que se van más temprano, sino los que se quedan hasta muy tarde. Se sufre por eso. Se sufre por eso. Ahora, créame que no es fácil tolerar a los más débiles. Un ejemplo que se me viene aquí rápido a la mente era Moisés, cuando tuvo que cuidar de toda una población de israelitas quejosos. ¿Usted cree que fue fácil eso? Desgasta y desgasta emocionalmente. Pero ¿qué tenía que aprender? Un carácter varonil para tener tolerancia con los más débiles, en que aprenden, en que les tienes que repetir las cosas varias veces. ¿A ustedes les ha pasado que le tienen que instruir a sus hijos al menos 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces algo? Bueno, ¿qué paciencia se necesita? Y llega un momento en que tú dices, ya, o sea, ya, se acabó. Bueno, tienes que ejercer tolerancia, paciencia. Y a veces no solo eso, no solo es en el hogar, sino es en el trabajo. Y a veces hasta con tu esposa tienes que tratarla con tanta paciencia porque a veces tal vez pides algo, tal vez tú ves las cosas diferentes, tal vez tú dices, ¿por qué no lo hiciste así? Y nos ahorramos dinero y ya pues tu esposa a lo mejor te dice, perdón, ¿qué tienes que hacer? Ser un líder y sufrir. El líder sufre. El macho, ¿qué hace? ¡Ah, te dije, mujer! Ahorita verás. ¿Sabes, bibliazo, no? Sí, Cristo no fue así. Cristo no fue así. El verdadero líder, ¿qué hace? Se frena, toma el dominio propio, sufre, ¿no? Y cuando está el momento, instruye a su esposa. A ver, mira, si tú sigues así, no, esto va a pasar y así, y así. Ah, sí, tienes razón. Ay, perdóname, esposa. Ay. Y eso te conduce. Ese es un verdadero líder. Cuesta trabajo, ¿no? Por eso, mire, hay una cantidad de hombres que no quieren ser líderes. ¿Por qué? Porque todo esto implica un esfuerzo, una entrega. El verdadero líder, ¿qué? Sirve y sufre, y tú lo ves en Cristo. ¿Sabe cuánta paciencia tuvo que tener con sus discípulos? Eran necios, tercos, decían una cosa, se peleaban por otra, no entendían. Les instruyó de liderazgo y todavía, Señor, ¿quién se va a sentar a tu derecha? Sí, en serio. En serio, y ya les había dicho estas palabras. Oye, el verdadero líder va a ser así. Y ellos, ¿quién se va a sentar? ¿Sabe cuánta paciencia tuvo que tener Cristo? Y tolerancia, ¿por qué? Porque era más débil, tienen un carácter menos formado. Ahí está el liderazgo que Dios quiere, el carácter que Dios quiere formar en nosotros. ¿Qué más? Siguiente. Los líderes con frecuencia, ¿qué? Son culpados por cosas que no han hecho. Si quieres ser un líder de verdad, tienes que entender una cosa. Te van a criticar, te van a amargar, te van a decir que eres lo peor, que no sirves, que tú no sirves para ese puesto, que tú no lo haces bien, que la riegas. Te van a decir, y es más, hasta en tu casa tal vez ya te lo han dicho. ¿Qué tienes que hacer? Pues creer lo que dice la Biblia. La Biblia ha dejado al varón un liderazgo y lo que tienes que hacer es cambiar y ir a Dios y cambiar y fortalecerte. Y lo que hay que hacer, que hiciste en pecado y que está claro que es pecado, hay que arrepentirse de eso y hay que enfrentar ahora las cosas de una manera diferente. Pero de una vez te digo, no es fácil. Ni en tu pequeña empresa que es tu familia ser un líder, no. Te van a criticar, ¿no? A mí a veces no me es fácil ser el líder en mi casa, porque a veces pues mis hijos no ven las cosas como yo. Ellos dicen que yo ya veo las cosas como muy de antes y dicen, no, es que tú no comprendes, papá. Bueno, no se puede ser líder fácil. A veces te pueden criticar otras personas, tus amigos, y pueden decir, y más si interpretan el liderazgo como este mundo lo interpreta y dice, es que él, ¿qué líder va a ser?
Bueno, Dios quiere que seamos líderes en nuestra casa primeramente y lo hagamos bien, sirvamos y suframos. Pero tienes que tener claro una cosa: los líderes son culpados por cosas que ni siquiera han hecho. Es importante entonces que tú sepas eso. El líder cristiano lo único que le preocupa es una cosa: complacer a Dios. Voy a hacer la voluntad de Dios, la voy a enfrentar. Voy a hacer algo para Dios y va a ser correcto, justo, lo voy a enfrentar. No le va a parecer a tal, no los de allá me van a criticar, no a tal personita me va a decir, pues ni modo, no importa. Usted puede ver eso en Cristo. Cree que vino a la tierra y dijo, híjole, es que los fariseos no me van a aceptar. No le importó, dijo, yo voy a hablar lo que dice mi Padre, y mi Padre dice esto, y eso es lo que vine a traer a este mundo. Y ni modo, y no se ganó la popularidad. Y cuando su liderazgo empezó a despuntar más, porque hay una parte donde él hace milagros y adquiere una popularidad impresionante Cristo, pero tú ves un liderazgo cuando hay una parte muy, muy especial donde hace el milagro de los panes, y el libro de Juan retrata bien toda la historia. Al final la gente lo busca y les dice, ustedes me buscan nada más para que les llene el vientre. Nada más por eso me buscan, no porque quieren la vida eterna. Y les empieza a hablar que Él es el pan del cielo. Empieza a hablar de cosas muy profundas, Cristo. Y la gente empieza como a decir, ¿qué le pasa? Y los confronta. Y aparece el clásico versículo que a muchos les da miedo, ¿no? Juan 6:66, ¿no? Por los 3:6. Que dice, donde Jesús los invita, ¿y ustedes con quién se van, no? ¿Van a hacer lo mismo? Y entonces Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes. Pero muchos desde entonces, dice Juan 6:66, muchos se apartaron y dejaron de seguirle. Y ahí la popularidad de Jesús se viene a pique y ya no pues ya no era el más especial, pero ahí tú ves al hombre entero y de carácter enfrentando esto que te digo. ¿Qué más? Siguiente, porfa. Los líderes con frecuencia, ¿qué? También son aplaudidos, pero por cosas que no han hecho. ¿A poco sí, hermano? Pues sí. Eso también pasa. Los líderes también son aplaudidos por cosas que no han hecho. ¿Por qué? Porque hay gente que los sigue a ellos y trabaja para ellos y los hace lucir bien y los hace lucir grande. Yo aquí quiero, ¿no? Así como en esto, si usted ve esta congregación, ¿le atrae algo? No soy yo. Detrás de mí hay grandes y valiosos hermanos apoyando esta obra. No se crea jamás que soy yo el que organizo todo esto, para nada. Detrás de mí hay gente que hace que esto luzca bien porque aman a Cristo. Detrás de mí hay gente que está orando y que intercede, a lo mejor más que yo, porque tiene en su corazón a Cristo. Y lo ama y ama su obra. Sí, a veces el liderazgo también es aplaudido por cosas que no ha hecho. Porque hay gente que lo sigue, que sigue ese liderazgo y que lo hace lucir bien. Aprenda a ver eso, porque luego mucha gente cae en tanta idolatría por ver a los hombres y dicen, ¡oh, ese predicador con tanta unción! Pregúntate quién estaba atrás orando mejor. ¿Qué grupo de personas estaban levantando una carga de oración por meses para que esa predicación saliera con tanta unción ese día? Más que el predicador. Porque la gente tiende mucho, el ser humano tiende mucho a la idolatría, ¿no? A idolatrar a los hombres y sus magníficas obras. Ya vea que los hombres siguen a otros hombres, ¿no? Es como algo natural. Pero observe hasta qué grado, que no sea una idolatría. Y si usted hace bien el trabajo en su casa, sus hijos, su esposa lo van a seguir. Cuide que no sea idolatría y que los aplausos sean bien correspondidos. No todo es para mí.
Si un día alguien dice, qué hermosa familia tiene, hermano, yo tendría que decir, mi esposa es la que está en casa. Y es la que enfrenta las cosas de batalla de primera mano. Y se lo debo a ella, y no solo a ella, a mis hermanos que han orado por mí, no sabe cuántas veces que yo he de repente dicho, ya no sé qué voy a hacer, y de repente ahí están. Y se lo debo no solo a mi esposa, hermanos, iglesia, sino a todos esos seres queridos, amigos, familiares, vecinos que se han preocupado por mí y me han ayudado. No, un líder recibe aplausos por cosas que no han hecho. Eso también lo tiene que tener claro. David recibió tanto aplauso y atrás de él estaba todo el ejército de valientes que estaba peleando. Recuerda que platicamos cómo ya él no venció los últimos gigantes, los vencieron sus soldados. Pero hoy en día en muchos mensajes se dice, y David acabó con los gigantes. Y recibe los aplausos, ¿no? Pero la verdad es que atrás estaba gente que estaba contribuyendo a todo eso. Y eso se da. Muy bien. Siguiente. La gente le sirve a los verdaderos líderes. ¿A poco sí? La gente le sirve a los verdaderos líderes. Tú, cuando eres un verdadero líder en tu casa, no necesitas llegar a dar órdenes y decir, hagan esto, pongan esto, ¿quién me atiende? No. Te ganas el respeto, el amor, la credibilidad, la confianza y el seguimiento genuino, y te atienden para aquellos que sirves. Lucas 8 del 1 al 3 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, intendentes con un buen cargo político fuerte. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahí está. No, Jesús, al ser un líder impresionante, no solo se ganó como el respeto y el servicio de unos hombres, sino también de mujeres. No solamente a un líder lo siguen personas, porque a los dictadores también lo siguen, pero por presión. La gente anhela servir a un líder. Es un privilegio servirle. El liderazgo, por eso, también es un riesgo, porque la gente puede caer en idolatría. Mucho cuidado. David fue servido por sus 3 valientes. Recuerda cuando narramos la escena de que dijo David, ¿quién me diera de beber agua ahí? Salieron 3 valientes a dar todo por él. Bueno, a un verdadero líder también lo sirve. Nada más cuidado con la pastorlatría, ¿no? La idolatría y todas esas cosas, o con otras cosas que se dan. Tenga cuidado también en su casa si usted es esa mujer que sirve a su esposo más allá, porque pues tenga cuidado, no vaya a estar siendo su esposo el ídolo en su casa y por eso no se convierte. Muy bien. Siguiente, el liderazgo es un trabajo arduo. Un trabajo arduo. Por eso hay muy pocos hombres que entran. Mire, se sufre, ¿no? Hay que servir, hay que trabajar duro en esto, hay que trabajar duro en casa, hay que entrarle con todo. A veces ni te van a reconocer nada, a veces hasta te van a criticar. Claro que no es nada atractivo. El liderazgo es un trabajo arduo. A los hombres por eso no les gusta ser líderes, porque es más fácil acomodarse que esforzarse. Escuché una vez un comentario de una persona que decía lo siguiente. Mire, le preguntaron a alguien en el trabajo, oye, ¿cómo te fue en estos días? Dice, hice
hice lo que más me gusta en estas vacaciones. Que bueno, tal vez te fuiste acá, reparaste algo, hice nada. Y uno se queda como que de repente todos volteamos y dijimos, ¿qué? Dices, hice nada, me la pasé haciendo nada. Ay, dice, y de veras uno se pregunta, ¿realmente eso es lo que más le puede gustar a un hombre? ¿Hacer nada? Bueno, hay gente que sí. Hay gente y hay hombres que lo que más desean en la vida es ya. O sea, no quiero ir al trabajo, quiero hacer nada. Yo, si pudiera y tuviera todo el dinero, dirían, yo haría nada, estaría sin hacer nada. Bueno, hay gente así. Y eso es triste, ¿no? Eso es demasiado triste porque Dios formó al hombre con un liderazgo y con una actitud hacia el trabajo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Mire lo que dijo Jesús, Juan 5:17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Algún día, de verdad, Dios me dará un poco más de luz de lo que quiso decir con esto, ¿no? Dios trabajando hasta ahora. ¿Qué está haciendo Dios? Porque a lo mejor la gente, o a lo mejor nos imaginamos que Dios solo está sentado sin hacer nada. Nada. Eso es antibíblico. Dios no está así. O sea, lo que quiso decir aquí Jesús es, mi Padre trabaja todo el tiempo y yo trabajo como Él hasta ahorita. Y así como tú viste a Jesús y lo lees en los evangelios, que sin parar y solo porque el cuerpo en el que Él había encarnado se cansaba, es que se detenía, es que se quedaba dormido, es que necesitaba dormir solo por ese cuerpo, si no, estaría ayudando, bendiciendo y haciendo. ¿Qué hará en todo el universo Dios? Pero dice ahí muy claro, mi Padre hasta ahora trabaja. Hay una idea muy falsa que dijimos acerca del trabajo y que es una maldición, pero para nada. Dios está trabajando. Su Hijo vino a mostrarnos que en eso, en que trabajó duro todo su ministerio, y que así deben ser los hombres, trabajadores, que no descansen. Pero hay una idea falsa, ¿no? Como que el trabajo, es una maldición, es antibíblico eso. Y hay otra idea falsa, que pensar que en la eternidad, los que lleguemos al cielo vamos a hacer nada. Como que la gente piensa, tiene una idea errónea de que llegar al cielo es como llegar con alitas, ¿no? De ángel, y que vamos solo a estar cantando y que no vamos a hacer otra cosa. No. Hace tiempo dimos aquí unas pláticas acerca del cielo, ¿no? Y aclaramos, no, amigo, estamos equivocados. Lo que tú estás haciendo ahora va a comprobar mucha fidelidad y muchas cosas en la eternidad. Vas a trabajar y vas a hacer cosas enormes. No, si Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿qué nos espera a nosotros en la eternidad? No estar ahí como que nada más, ya estoy en la eternidad, algo. Pensar así, es más, por eso muchos hombres rechazan las ideas del cielo y dicen, yo me voy al infierno, es más divertido. ¿Por qué? Porque les han inyectado una idea religiosa, antibíblica, de que en el cielo solo es como, pues no sé, como estar medio afeminados, ¿no? Con tuniquitas y ya todo, y coritos. No es así. Y eso, cuando el reino de los cielos se manifestó aquí en la tierra a través de Cristo, yo creo que adoraron ellos y alabaron a Cristo, pero mucho otro se condujeron a hacer una cantidad de cosas y de bienes y no paraban, ¿no? ¿Ha meditado en la cantidad de trabajo que hicieron los discípulos cuando Cristo multiplica los panes? O sea, ¿sabes lo que es organizar a 5,000? Si usted alguna vez ha trabajado como organizador de un evento, ¿ha trabajado organizando evento? ¿Alguna vez ha puesto a una multitud en orden? Es un trabajo. Y luego lleva las canastas y lleva otras y supervisa y ve la más necesidad. Ha de haber sido agotante. Para que al final recolectaran todo y le dijeran al maestro, sobró tanto,
sobró tanto. Ha de haber sido, 5,000 personas, y eso los hombres, ¿no? Porque no se contaban mujeres y niños en ese momento. Pero pensemos solo en los 5,000. ¿Cuánto hay que hacer? Los que en algún momento han manejado grupos de 50, 100 personas se dan cuenta que no es nada fácil. 200 personas, 1,000, 5,000. Y así, y Jesús terminó de ahí y les dijo, ahora vámonos para acá, ahora vamos para allá. Yo creo que los discípulos, para ellos fue difícil aguantarle el paso a Cristo, ¿no? Como que ha de haber dicho uno, maestro, ¿no está cansado? ¿No está cansado? O sea, la Biblia no lo registra porque, si no, como dice Juan, si escribiéramos todas las cosas, no alcanzarían los libros. Pero uno al leer, uno va ahí imaginando, intuyendo todas las cosas reales que pudieron tener todos esos escenarios. Y de que trabajaron arduamente, trabajaron y los traía caminando de aquí a Galilea, de Nazaret para acá. Ahora vamos a Judea, ahora vamos por aquí, pasemos por desiertos, recolectando agua. Y me imagino a estas mujeres sirviendo, lavándole las ropas. O no sé usted cómo se las imagina. ¿A poco los discípulos no se cambiaban de ropa? Yo creo que esas mujeres, y además había intendentes y mujeres de dinero, que me las quiero imaginar como mujeres fifís. De repente, cuando yo estaba así como que en el palacio de Herodes, ahora tallando en la piedra y en el río ropa del apóstol Judas Iscariote traidor, y ahí estoy yo. Bueno, no sabía, ¿no? Pero le tengo que estar lavando su ropa. ¿Por qué? Le digo esto para que de veras quitemos luego ideas tan no sé, románticas que tenemos y vayamos a una realidad. Estos hombres de verdad trabajaron y vivieron una cosa difícil, le entraron con un carácter, y cuando decidieron seguir a Cristo no fue romanticismo ni nada, fueron decisiones firmes y dispuestas a todo. Y esas mujeres, sus uñas se les quebraron y ellos no tenían lavadora ni lavadero ni nada de eso, y no sé si cargaban con algún tipo de jabón o a dura piedra tenían que tallarle en el río y sacarle las manchas y la mugre y el sudor. Y seguro que a lo mejor decían, ¿y si este es de leprosos que ay? Pero ellas habían decidido algo. ¿Se da cuenta? Eso empuja a un carácter. Muy bien, seguimos. Los líderes continuamente planifican y preparan. Bueno, David planeó estrategias de guerra, puso a sus hombres, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y Jesús lo hizo también. Mire, vea cómo prepara Jesús la Pascua. Marcos 14, verso 12 al 16 dice: el primer día de la fiesta de los 12 panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare decida el señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando yo leí por primera vez este versículo, pensé que Jesús había usado de su omnisciencia y que dijo, ya sé que se va a atravesar por ahí, y les digo, yo pensaba así. Pero leyendo con más detenimiento te das cuenta que no, que Jesús ya había hablado con esa persona, que sabía a qué hora salía por el agua, porque la gente por el desierto, el calor, tenía horarios específicos para ir por el agua y todo. Y entonces él ya sabía, les dijo, van a ir, se van a encontrar, pero con ese ya acordé, ustedes nada más les van a decir esto. Él planeó. Ahora, ¿eso qué tiene de relevante contra los hombres? ¿Sabe una cosa? Una de las quejas más grandes de una mujer hacia su esposo, a los hombres, es: mi esposo no dice nada, no planea, no planifica. Yo le pregunto, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? No me contesta, no me dice, se queda callado. Yo le digo, oye, urgen los análisis para tal cosa, y le pregunto, ¿qué vamos a hacer?
y no dice nada y dice, ay, me desespera, hermano, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A lo mejor le ha de decir, no, exagera, mire, no quería por falta de tiempo, pero pues mejor le digo. En este libro se llama ¿Dónde está papá? Un libro ya antiguo, y se lo recomiendo, lo voy a dejar como si a alguien le interesa, le podemos sacar copias y pues da un poco de advertencia a todos los que son padres de familia para ver todo esto que hemos estado platicando. Pero aquí en la página 11 está escrita la carta de una mujer que envía al que escribió el libro, y mire lo que dice. Los niños están en cama y pregunté a mi esposo si podía apagar el televisor ya que no había nada que ver. La idea mía era platicar con él. Sin embargo, cuando apagué el televisor, mi esposo se levantó molesto, se metió a su cuarto, cerró la puerta y apagó la luz y me quedé en silencio. Mi corazón se cargó al ver esto. Yo lo único que deseaba era platicar con mi esposo, comentarle algunas necesidades del hogar, conversar con él. Sin embargo, me siento mal al no tener el apoyo de mi esposo. Me siento enferma de vivir así. Creo que mi esposo es cobarde y no quiere enfrentar las situaciones del hogar, no quiere enfrentar conmigo los problemas de la casa. Tú dirás que soy yo agresiva al hablar así, sin embargo, quiero que creas y entiendas que mi esposo es un hombre pasivo que no quiere tomar la responsabilidad del hogar. A mis hijos les encanta el deporte, sin embargo, mi esposo no desea jugar con ellos a los deportes, solo una vez al año va con ellos en la iglesia, pero yo creo que eso no es suficiente para que mis hijos puedan tener un compañero. Ellos se han desarrollado bastante bien en los deportes, sin embargo, por la falta de tener ese compañero padre con ellos, ha bajado su rendimiento deportivo y escolar. Me siento mal. Mi hija es una adolescente que empieza a ser acechada por los jóvenes. Me doy cuenta de ello. Ella responde a los halagos de los jóvenes. Sé lo que va a pasar después de eso, entiendo los problemas que se generan. Sin embargo, cuando hablo de ello a mi esposo, él no quiere oír. Él está con sus amigos en los deportes, en su gimnasio, en su televisión, está cansado y no quiere oír sobre la situación en casa. Y aquí está el asesino, la raíz de mis problemas en el hogar, mi suegro. ¿Sabes? Quien nunca tomó a su hijo en sus brazos, nunca lo amó, nunca lo enseñó a platicar con él. Y claro, mi esposa ahora hace exactamente lo mismo que hace en mi hogar. ¡Sas! ¡Qué tremendo!, ¿no? Esa es una carta que enviaron a esa editorial, la carta de una mujer desesperada, pero pues el libro está lleno de muchos ejemplos así, de mujeres que dicen, yo le pregunto a mi esposo, le digo, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Y se queda callado. Y no dice nada. Y no dice ni una cosa. Y no dirige. Y no planea. Y solo es silencio. Bueno, pues Jesús no fue así. Jesús, todo lo contrario, se adelantó. Todas las cosas las tenía planeadas. Aquí usted puede ver con mucha exactitud cómo Jesús le dijo a sus discípulos, oigan, organicen la Pascua. Maestro, ¿cómo le hacemos? No sé, ustedes se arreglen. ¿No hizo eso Jesús? Claro que no. Jesús dijo, van a hacer esto, ya todo está. Ustedes nada más preparen las cosas, pero yo ya tengo esto planeado, ya trabajé por eso, ya lo arreglé, ya lo medité, ya lo pensé, ya lo planeé en mi cabeza. ¿Cuántas mujeres necesitan que los hombres de verdad se ajusten en esta área de la planeación? Es una actitud del carácter. No solo es una capacidad, a lo mejor uno dirá, pero no se me ocurren ideas, hermano. Empieza con la actitud de decir, tienes que dejar de quedarte callado. Y tienes que pensar y poder planear y decir, se va a hacer esto, se va a arreglar de esta manera. O espérame, dame unos minutos o dame tiempo. Y traigo respuesta. No la tengo ahorita, pero voy a hacer lo necesario y voy a dar respuesta a este problema. ¡Qué paz traería a una mujer eso! ¡Qué paz traería! Pero
Pero bueno, pues ese es un problema tremendísimo ahí. ¿Qué más? Siguiente lámina, porfa. Los líderes deben olvidarse de la gloria. Porque aquí la idea es pues, no recibir para nada la gloria a uno, sino toda la gloria es para Dios. Los líderes pueden delegar tareas, ¿sabe? Un líder no tiene que hacer todo como lo hizo Jesús, pero no responsabilidades. Y ahí está la clave de este asunto. Un líder delega una tarea y le dice a su esposa, por favor, quisiera que me ayudes con esto. Ok. O a sus hijos, o a una persona. Pero es una tarea, no una responsabilidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que yo sigo siendo el responsable, aunque le encargué esto a esta persona. Yo le encargo, por ejemplo, a mi esposa, le digo, oye, por favor, ¿puedes comprar el gas? Sí. Ya con eso digo, ya que lo resuelve. No, sigo siendo yo el responsable de ese asunto. Le llamo, le pregunto, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Si pasó? ¿No pasó? Para ver si hay soluciones, y llamo a otro. No, pues fíjate que dijo que pasan 10 minutos. Ah, ok, sigo yo. ¿Ya se logró cumplir ese objetivo? Sí, ya el del gas ya pasó. Ok, gracias, listo, me sigo ocupando. Eso es ser responsable hasta el final y solo delegar tareas. Eso hizo Jesús. Porque muchos sin carácter varonil le avientan la pelotita a otro. Oye, ¿cómo me ayudas con esto? Sí, ya le dije, él lo resuelve. No, tú eres el responsable hasta que eso se lleve a cabo. Y eso pasa con los hijos también. Hay padres que les delegan responsabilidades grandes que no pueden a su edad tomar. Y tiene que haber ahí todavía un responsable, un supervisor. La gente necesita supervisión y rendición de cuentas a aquellos que están arriba, ¿sabes? Padre que estás aquí o mamá que estás aquí, no les delegues responsabilidades a tus hijos, delégales tareas. Sí, velos formando, delégales tareas, pero no los sueltes sin supervisión, sin estar atento, sin estar así como observando se cumplió. Ellos tienen que rendir cuentas. La gente que está a tu cargo en tu trabajo tiene que rendir cuentas. Tu esposa tiene que rendir cuentas. No como algo así como que autoritario de presión, pero eres su supervisor, el que Dios puso para que en la casa esté en orden. Y cuando tú le delegas a tu esposa todo y hazte cargo tú de todo y haz todo, estás delegando toda la responsabilidad y ya, pues se vino abajo tu liderazgo y por eso esto no queda. Muy bien, ¿qué más? La Biblia hace un énfasis en el carácter del líder. Dice Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y empieza a enumerar una lista de cosas que tienen que ver con el carácter de un líder en una iglesia. A Dios no le interesa si la persona pues es de buen parecer, si es de buena vista, si es alto, si es bajito, su carácter. Ahí no puse todos para no tardarnos tanto, pero ahí si usted lee esa parte de Timoteo, un buen líder en la iglesia, Dios lo que quiere es carácter. ¿Sí se da cuenta cómo lo que está apuntando Dios en el liderazgo de los hombres es tu carácter? Tu carácter cambia. Moldea, vuélvete más responsable, efectúa esas cosas que no estás haciendo. Y es importante decirte que antes de hacer, tienes que ser. Siguiente lámina, antes de hacer, tienes que ser. ¿Qué significa eso? Mucha gente llega a la iglesia diciendo, quiero hacer esto, quiero ayudar en esto. Ok, sí, eso está muy bien. Pero ya eres otra persona por dentro. De nada sirve que tú salgas allá afuera
y que empieces a intentar hacer cosas si no has cambiado acá adentro de manera profunda y con convicción. Tengo que ser un hombre diferente. Muy bien, vamos al cierre. Para lograr todo esto de liderazgo, siguiente lámina, se requiere madurar. Ay, pequeña palabra, madurar. ¿Sabe? No sé, hay varias formas de madurar, pero una que yo he visto es cómo se maduran algunos aguacates, es los envuelves en periódico, ¿no? Y listo. ¿Cómo se madura a un hombre para llegar a ser un buen líder? ¿Cómo se hace? Bueno, siguiente lámina. Le puedo denunciar dos, tal vez haya más, pero a través del servicio y a través de enfrentar las crisis. A través del servicio, ¿sabe? En la Biblia la palabra líder aparece una sola vez, y eso en la traducción, la Biblia de las Américas. En la Reina Valera busqué la palabra líder, nunca aparece. Solo una vez en la Biblia de las Américas. Pero la palabra siervo aparece 417 veces en la Biblia. Creo que nos quiere decir algo Dios. ¿Quieres madurar? Ponte a servir en tu hogar. Ponte, disponte, haz, trabaja o en donde estés, esa área, sirve. No hagas tu berrinche, no hagas ya la actitud de un adultecente como hemos visto en las sesiones pasadas de que, ya hice mi berrinche, arréglenlo como puedan, yo me voy. No, afronta las cosas, sufre el problema y disponte a servir como lo hizo Jesús. Qué difícil es para los hombres hoy, porque todos agarran, hacen su berrinche y se van de la casa y se van del lugar y ya no quiero y ya no aguanto, no me soporto. Y en lugar de quedarse a mirar de frente el problema y sufrirlo, ¿no? Y todo lo que hablamos y ponerse a servir. Y la otra cosa que estamos enfatizando es enfrentando las crisis. Todos en la familia tenemos crisis. Hay crisis familiares, económicas con los hijos y de enfermedades, ¿no? Y no hablo de una gripita. A veces cuando llega a tu familia una enfermedad demasiado fuerte, ¿qué se necesita? A Dios primero, pero que haya un hombre de verdad para enfrentar eso y poner todo estable. ¿Sabes? Cuando no hay un hombre de verdad en las crisis, luego se percibe. La familia... Cuando hay un hombre de verdad, como esa niña que un día estaba dentro de un barco, ¿no? Y que el barco estaba en las olas impresionantes y se levantó y preguntó, ¿quién está a cargo? El capitán tal. Es mi padre. Y se volvió a dormir. Estaba un hombre de verdad. Cuando las crisis vienen, Dios las usa para madurar a los hombres. Cuando vienen esos momentos duros de problemas, ahí es donde los hombres, enfrentándolas como Dios quiere, maduramos. Enfrentando esa situación, maduramos. Estabilizando todo, maduramos. Haciendo que todo esté en completo orden, maduramos. Cuando no tenemos la solución, pero no renunciamos a eso, lo enfrentamos, maduramos. ¿Quién le va a enseñar todo esto que hemos dicho a la nueva generación? Diga, ¿quién le va a enseñar todo esto que hemos hablado? ¿Usted cree que las redes? No, esto no se enseña ahí. ¿Quién le va a enseñar todas estas actitudes de ser un líder verdadero como hombre a los hijos? ¿Quién? Pues hombres verdaderos, ¿no? Pero en las redes no está eso. No se enseña nada de esto. Primera de Timoteo. Siguiente lámina. La efectividad de un líder depende del cuidado que él provee, más que del poder que él posee. ¿Quieres ser un líder efectivo? Se va a medir con el cuidado que tú le des a los tuyos, y no con el poder que según te pueden decir que tienes. Mira a la persona que más protege y cuida a su familia y que más la está arropando, y estás viendo ahí un líder efectivo. No es el poder, no define eso a una persona, sino su carácter. Y primera de Timoteo 3:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Tampoco el liderazgo tiene que ver con la edad, porque a una edad,
aún joven se puede ser un buen líder si maduraste. Lo malo es llegar, no sé, a una cierta edad y ni siquiera haber madurado como hombre, ¿verdad? Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, mira, yo sé que tú eres un líder, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, y mira lo que va a distinguir, sé ejemplo a los creyentes de palabra. Mira bien lo que dices, Timoteo. De conducta, mira bien lo que haces, Timoteo, lo que dices y lo que haces. En amor, demostrándolo con un amor sacrificial y compasión y servicio hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. En espíritu, cultivando el corazón lleno del Espíritu Santo en todos sus frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fe en lo que crees, Timoteo, en lo que crees, y pureza en lo que piensas, Timoteo, en lo que piensas. Fíjate, entonces, sé ejemplo, Timoteo, a los creyentes en palabra, en lo que dices, en lo que hablas, en lo que haces, en el amor, en los frutos del Espíritu, en lo que crees y en lo que piensas, Timoteo, y en lo que piensas. Sé ejemplo. Un líder es un ejemplo. Y si no eres un ejemplo en tu casa, tú no estás siendo un líder en tu casa, tú no eres líder y necesitas a Dios y necesitas regresar al camino y necesitas arrepentirte y necesitas buscar. Pero un líder es un ejemplo. Ahora, al principio dije, Dios te creó para ser un líder y todos nos sentimos súper bien, ¿a poco no? Pero ahora evaluemos, ¿somos ejemplo? ¿Alguien nos quiere imitar? ¿Alguien dice, yo quiero ser como tal persona? No, ¿estamos haciendo eso? Si no, tenemos que trabajar. Sé un ejemplo. Y termino con un texto, que a mi parecer es un texto demasiado fuerte, pero con esto rompemos ya todas las cosas acerca de esto del hombre. Fíjate bien, dice Génesis, vamos al libro de los orígenes, ¿no? Donde está todo. Génesis capítulo 3, usé la Biblia de las Américas para esto. Verso 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Había una conversación entre la serpiente y Eva, ¿no? Eso ya lo hemos oído, visto, escuchado. Había una conversación. La pregunta es, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? ¿En dónde está? ¿Dónde? De hecho, esa pregunta la hace Dios. Adán, ¿dónde estás? Y yo durante mucho tiempo esa pregunta yo no la entendía, porque yo decía, ¿por qué si Dios es omnisciente y sabe todo, hizo la pregunta ¿dónde estás? O sea, pues él sabe todo, él sabía que estaba escondido. Aquí yo decía, tiene que haber algo más profundo, tiene que haber algo más. O sea, esa pregunta no se refiere como al lugar, se tiene que referir a algo muy profundo Dios con esa pregunta de ¿dónde estás? Y ahorita nos estamos haciendo esa pregunta. Eva está teniendo una plática con la serpiente y la pregunta es ¿dónde está Adán? Veamos el verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, ¿qué? A ver, más fuerte, ¿qué? Y él comió. La Reina Valera no lo traduce así, pero busqué todas las otras traducciones y todas la traducen así. Ese amigo estaba con ella. Estaba con ella. Eso, amigo, no sé usted, pero ya a mí me marcó ahora la historia de una manera diferente. Estaba con él. Ese amigo vio la escena. O sea, Dios le dio a Adán una prohibición. La serpiente le propone violar eso que Dios le dio. Adán está ahí y no comenta nada. Guarda silencio.
Deja que su mujer coma y luego él se la come sin ni siquiera pronunciar una sola palabra. Sin ni siquiera decir, oye, Eva, esto está mal, yo no lo voy. Se lo come. Esto algunos teólogos lo llaman el silencio de Adán. Y le voy a decir algo, esta es la realidad de muchos hombres hoy en día. Esta ficha que ahorita está viendo cómo se cae, este momento tan fuerte, tan tremendo, es la caída del liderazgo varonil de la manera más impresionante. No fueron las feministas, no fueron todos esos movimientos que hoy en día hay, pero que están atentando allá a terminar y de despedazar todo esto. Ha sido el silencio, ha sido la falta de liderazgo, ha sido la falta de ponernos en el lugar que Dios nos creó para decir, alto Eva, eso es pecado. Ha sido eso. Ha sido que no has puesto tu responsabilidad clara delante de Dios y has determinado para decir, y te has puesto en la marca para decir, esto no puede pasar en mi casa, esto no, tengo que supervisar, tengo que ayudar, tengo que liderar, tengo que servir, tengo que marcar, tengo que detener esto. Esta ficha se tiró hace más de 6,000 años. Y si no fuera por Cristo, no tendría esperanza hoy el ser humano. Esta ficha se tiró y hoy, esta es la historia de muchos matrimonios, ¿sabe? Esta es la historia de muchos matrimonios y muchas familias. La queja con fuerza de las mujeres, mi esposo es un cobarde, mi esposo no dice nada, mi esposo mi esposo no dice nada, está callado, nunca planea, nunca decide, siempre se calla, no comenta, quiero hablar con él y no dice nada y todo está bien para él. Este es el pecado. Ahí está, este es el pecado. Dios está dejando claro hacia dónde apuntar ahora con el liderazgo y cómo Cristo vino y terminó con todo eso. Amado, hicimos una encuesta a todas las mujeres cuando fueron entrando, sin tomar nombres. Les preguntamos, ¿cómo ven a los hombres en la congregación? ¿Cómo ven a los hombres? ¿Qué percepción? En una sola palabra, les voy a leer lo que dijeron. Cobardes. No es la encuesta de allá afuera, de Estados Unidos, los de aquí. Se les hizo a las mujeres de aquí. Cobardes. Fallan, desconectados, inmaduros, necios, sin compromiso, difíciles, perversos, perezosos, faltos de conocimiento de Dios, impredecibles, perfectibles, incrédulos, raros, piensan tener la razón, egoístas, irresponsables. Caray, esto es lo que están pensando las mujeres que están aquí sentadas de los hombres. Algunas dijeron, fuertes, responsables, trabajadores, líderes, valientes, protectores. Pero la otra lista es más larga. Caray, si tenemos un reto de frente, pero hoy Dios nos está llamando pues a una decisión. O seguimos igual y esta lista pues a lo mejor aquí las personas ni se enteran y dicen, ¿a poco eso piensan? A lo mejor fue tu esposa, ¿no? O tu hija, o alguien el que escribió esto. No es para llegar y meditar y decir, Dios, ¿qué voy a hacer? Creo que es un momento de reflexión. Ahí está Adán, ¿no? La regó. Y Dios le dijo, maldita será la tierra. Por tu causa, Adán. Y ahora usted entiende esa pregunta de Dios. Adán, ¿dónde estás? No se refería al lugar. Era, ¿dónde estás como hombre? ¿Dónde estabas tu liderazgo? ¿Dónde estabas protegiendo a tu mujer? ¿Dónde estabas cuidando a tu familia? ¿Dónde estabas, Adán? ¿Dónde estás? Hombres que están aquí, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás tú? Jóvenes que me escuchan, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas?
Que Dios nos ayude. Amén. Termino con una oración. Padre, en verdad necesitamos tu ayuda. En verdad necesitamos un cambio, y ese no es por emociones, porque así no se construye un hombre. Necesitamos un cambio, lo necesitamos con fuerza, con determinación, con arrojo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a cambiar. Ayuda a los que tienen que tomar decisiones desde más atrás y desde convertirse a ti. Y ayúdanos a los que hemos caminado contigo, pero nos ha faltado el carácter, Señor. El carácter para hacer las cosas tuyas, Señor. Para enfrentar las cosas en nuestro hogar, para hacerlas con determinación. Dios, solo tu Espíritu nos puede ayudar, y solo tú. Haz el cambio en el nombre de Jesús. Amén.